Los temas que vamos a revisar hoy corresponden al grupo de patologías premalignas y malignas en relación al endometrio. Mi conflicto de intereses en esta charla está dado por las imágenes que ustedes ven ahí. Yo soy docente de ustedes, soy docente de posgrado de la UNAP de los residentes de ginecología. Y mis sitios de trabajo son el Hospital Internacional y el Hospital Internacional de Colombia, donde en las dos instituciones contamos con los medios de histeroscopia, que es una de las herramientas fundamentales en el diagnóstico de esta patología. Para entrar en materia, debemos recordar al útero. El útero cuenta con básicamente tres capas: el peritoneo, el miometrio y el endometrio, lugar que va a ser cambiado cíclicamente en la intención de que se implante un embarazo. Recordemos que el útero está irrigado por la arteria uterina, rama del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, y que al llegar, que es quien da todas las ramas viscerales, y que al llegar al útero da origen a unas arterias que conocen con el nombre de arcuatas o helicinas, penetra el espesor del músculo uterino, y después de que penetra el espesor del músculo uterino, va a dar origen a unas arterias que llaman las radiales, y en la unión de la radial con la espiral es el sitio del cambio del endometrio, donde cíclicamente las mujeres están cambiando el endometrio en su edad reproductiva. Es decir, se desprenden 2/3 del espesor de este endometrio para dar origen a un nuevo endometrio cada mes. Eso es lo normal. Ustedes ya vieron el ciclo ovárico y conocen bien la acción de la FSH y de la LH en el pico ovulatorio, cómo los estrógenos se van a incrementar durante el periodo de la ovulación y cómo a los 7 días posteriores va a ocurrir el pico de progesterona, y cuando hay la caída de progesterona el vaso espiral se cierra y el endometrio se cambia. Quien marca la modulación del endometrio es la progesterona, es decir, en la fase proliferativa vamos a tener unas glándulas cilíndricas, y quien modula la maduración del endometrio normal es la progesterona. Entonces, las fallas en la ovulación son una de las causas de que aparezcan estas patologías. Un endometrio proliferativo o la biopsia de una paciente obesa que tiene oligoamenorrea se ven con estas características: unas glándulas tubulares no maduras, que son la característica histológica del endometrio proliferativo. Y el endometrio secretor, que comienza a registrar una serie de cambios en la medida que aparecen los niveles de progesterona que van incrementándose, y que histológicamente se ven reflejadas por la presencia de una vacuola subnuclear que va colocándose después encima de la glándula hasta que se produce la secreción producida por esta glándula endometrial. Cuando no existía la determinación de los niveles de progesterona, nosotros en la Universidad de Antioquia, en el grupo de endocrino, lo que se hacía era una cosa que se llamaba el día histológico del endometrio según los criterios de Noyes. Y es que el endometrio en la biopsia, si se aplican los criterios de Noyes, usted sabe en qué día del ciclo menstrual está la paciente, con un margen de error de más o menos 2 días. Entonces es muy exacto, pero con el advenimiento de los niveles de progesterona, dejamos de utilizar los criterios de Noyes como diagnóstico histológico de maduración disociada o de anovulación, o de fase lútea deficiente. Hoy medimos en los niveles de progesterona, que lo normal esperamos que estén por arriba de los 10 a 16 nanogramos, y cuando están en embarazo que estén por arriba de los 24 nanogramos por mililitro de progesterona. Entonces ustedes ven que ahora medimos en niveles de progesterona, y que en el común del uso diario en las pacientes con aborto y amenaza de aborto se es un poco irracional en el exceso de prescripción de progesterona. Realmente se deberían medir los niveles para ver quién los necesita. Y cuando llega la menstruación, lo que ocurre es esto: hay un cierre del vaso espiral y hay una necrosis de los 2/3 del endometrio funcional, el cual se fragmenta y sale como menstruación, donde va a haber glóbulos rojos, y una importante parte de lo que la paciente interpreta como hemorragia son las células endometriales necróticas. Y ese es un ciclo menstrual normal, y que está ocurriendo cada vez que ustedes inician un nuevo ciclo.
La menstruación desde el punto de vista de infertilidad la consideramos como el primer día del nuevo ciclo. O sea, realmente el ciclo terminó el día anterior a que llegó la menstruación. Para efectos de fertilidad nosotros contamos el primer día de la menstruación como el primer día del ciclo. Ese es el primer día. ¿Y qué es la hiperplasia? Pues teníamos un endometrio que tiene un crecimiento normal bajo los cambios inducidos por la progesterona, pero por la ausencia de ovulación el endometrio siguió creciendo y va a un aumento del número de glándulas no maduradas por progesterona y que lleva a los diferentes tipos de hiperplasia. Es un endometrio engrosado. Y por definición, ¿qué es la hiperplasia? Es una proliferación anormal endometrial, fundamentalmente de componente glandular. Se dice de que hay un aumento de las glándulas y que están con disminución del estroma y que va a actuar, o sea, espalda con espalda, creciendo de una manera anormal. Suelen influir sobre un fondo de endometrio proliferativo, producto de una estimulación estrogénica prolongada en ausencia de contraposición progestacional. Es decir, no hubo progesterona para madurar el endometrio, y el endometrio siguió creciendo y creciendo y creciendo de una manera normal. Eso es lo que ocurre en el grupo de pacientes obesas anovuladoras que están felices porque menstruan 3 veces al año. Pero ese grupo de pacientes que menstrua tan pocas veces son las más propensas a desarrollar hiperplasia o de llegar a evolucionar a un cáncer de endometrio. Ya hablaremos de eso más adelante. Y esta es la imagen histológica de un endometrio normal proliferativo, donde a su izquierda de la pantalla ven cómo hay abundante estroma entre glándula y glándula, y al lado derecho ustedes ven una imagen donde no cabe la cantidad de glándulas y donde no hay prácticamente estroma. Es un crecimiento anormal del endometrio, una gran cantidad de glándulas. Esa es la hiperplasia, hay demasiadas glándulas. Desde el punto de vista de clasificación histológica, nos enfrentamos a un problema, y es que la clasificación que utilizamos en la ciudad, y digamos que en el país y en la docencia, estamos hablando de hiperplasia simple, compleja, simple con atipias y compleja con atipias. Esta clasificación desde el año 2014 dejó de estar vigente en el mundo por orden de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hoy llamé al jefe de patología le dije a preguntarle, doctor, ¿cuándo van a cambiar? Cada vez que reviso esta clase me pregunto, bueno, ¿y cuándo iremos a cambiar a la clasificación vigente? Creo que los criterios histológicos de la hiperplasia compleja con atipias, que es el precursor en un 28% de cáncer endometrial, no son los mismos criterios de neoplasia intraepitelial endometrial. Sé que los criterios histológicos son diferentes, yo no soy patólogo. ¿Y por qué se cambió la clasificación? Por una sencilla razón. La reproducibilidad del diagnóstico interpatólogo no es fiable. Para lo que un patólogo es una hiperplasia compleja con atipias, para otro es sin atipias, o es una hiperplasia simple. Entonces, en interobservador hay un margen de error muy grande. En cambio, cuando se utiliza la nomenclatura de hiperplasia endometrial benigna y neoplasia intraepitelial endometrial, ese sesgo interobservador desaparece. Pero son de criterios histológicos que no son de mi concurso. Yo es un cirujano, un ginecólogo que manejo este tipo de pacientes, y yo me baso en el diagnóstico que me establece un patólogo, a quien le envío unas muestras que tomo por histeroscopia, por legrado, con pipel, como sea, le va a llegar una biopsia endometrial. La clasificación vigente, pero que en nuestro medio no se aplica, es esta. Desde el año 2014 se habla de hiperplasia endometrial benigna, que es de un patrón difuso por un efecto estrogénico prolongado y cuyo tratamiento es darle la hormona que le falta, dar la progesterona, y dependiendo de los deseos de la paciente ya hablaremos del manejo. Y el NIE es igual que en patología cervical hablamos de NIC, neoplasia intraepitelial cervical, corresponde a la neoplasia intraepitelial endometrial, es decir, es el carcinoma in situ del endometrio. Carcinoma in situ del endometrio como término como tal no existe. Existe NIE y existe cáncer invasor de endometrio. Entonces, el NIE corresponde a lo que en cervix en algún momento determinamos carcinoma in situ. Y que es un problema focal progresivo, de progresivo a difuso, es una lesión premaligna
en un rango de más o menos de un 40 a un 50% va a evolucionar a cáncer. Cuando hablábamos de neoplasia, de hiperplasia compleja con atipias, que era más o menos el homólogo, con unos criterios histológicos diferentes, se hablaba de que un 28% de progresión a cáncer. Es decir, si clasificamos con el concepto actual, que no se está haciendo, afinamos el diagnóstico y afinamos el manejo. El tratamiento en el NIE depende del deseo o no de fertilidad. Paciente que no tiene hijos, la paciente obesa, no ovuladora, que hace un cáncer de endometrio que corresponde al 5% de los cánceres de endometrio, podemos echar mano del uso de inductores de ovulación previo manejo con progesterona y biopsia a los 3 y 6 meses para ver si logramos regresar esa neoplasia intraepitelial endometrial y la paciente pueda obtener el hijo que desea y posteriormente realizar la histerectomía. Eso es, lo he hecho en mi vida en 2 o 3 oportunidades, realmente han sido pocas las pacientes que he manejado con NIE que han tenido interés en fertilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes con neoplasia intraepitelial endometrial y cáncer de endometrio corresponden a un grupo etario que está entre los 50 y 60 años. Es decir, esto es una enfermedad entre perimenopausia y menopausia. Pero desafortunadamente, la enfermedad más grande, más frecuente que tiene el mundo hoy se llama obesidad. Y ese grupo de pacientes obesos que no son conscientes de esa enfermedad es el grupo al que le da cáncer de endometrio, que se le acaban las caderas, se le acaban las rodillas, se vuelven diabéticos, se vuelven hipertensos, y que si no le enfrentamos a esta patología, pues cada día vamos a tener más y más cánceres de endometrio. Los criterios histológicos del NIE, ya le digo, yo no soy patólogo, es la aglomeración de glándulas con ausencia de estroma, que haya un menos de 30% de estroma en al menos un tamaño mínimo de 1 milímetro en la interpretación del microscopio, con una presencia de atipias en el fondo glandular, excluyendo un adenocarcinoma por los criterios histológicos y excluyendo imitadores. Una de las cosas que más lo puede imitar es el embarazo ectópico con la reacción de Arias Stella. Histológicamente tiene una imagen histológica muy parecida. Pero realmente no existen muchos imitadores. Paciente con NIE tiene un 30 a un 40% de probabilidad de tener un carcinoma de endometrio concurrente, es decir, el diagnóstico histológico de NIE puede llevar oculto un cáncer invasor de endometrio en un 30 a un 40% de las pacientes. Por eso, cuando yo tengo una paciente con un diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial o como nos llega hoy en el medio, no nos va a llegar con NIE porque nadie lo hace, nos va a llegar como hiperplasia compleja con atipias, estamos obligados a pedir estudios de extensión o a pedir congelación intraquirúrgica en la intención de definir la extensión de lo que vamos a hacer. No es lo mismo tener un NIE que un cáncer invasor de endometrio que rebase la mitad de la expresión endometrial. Cuando hablemos un poquito más adelante de los criterios de extensión y de diagnóstico en el cáncer de endometrio, les voy a explicar qué se hace en cada uno de estos casos frente a un caso de cáncer invasor. Pero cáncer invasor igual cirugía, NIE igual cirugía. Lo que hay que definir es qué tan grande es la cirugía y asegurarnos de que no nos estemos pasando por alto un carcinoma invasor del endometrio. Esa es una obligación mía como cirujano, de reasegurarme mediante los estudios de extensión o intraquirúrgicos de la biopsia por congelación para definir qué cirugía se va a hacer. Y las pacientes con NIE, si no les hacemos nada a la paciente que le decimos que se tiene que operar y se pierde, tiene un riesgo 46 veces mayor de desarrollar un adenocarcinoma en un lapso mayor de 1 año. Esas pacientes es obligatorio el manejo, pero es que a las pacientes no les podemos obligar a que se operen. Uno vende consejos al paciente, uno lo orienta, pero el paciente es quien decía, no doctor, yo de usted no me dejo operar, o me voy con el doctor Pepito que él me opera y es mi médico conocido y de pronto él le dice que no tiene nada, yo no creo en la biopsia que ese doctor, porque suele pasar. Y después más tarde llega uno con la historia de no, ahora ya no la puedo operar porque el tumor excedió los límites de operabilidad. Puede pasar. Nosotros damos orientaciones, pero no podemos obligar al paciente a que haga lo que uno piensa. Uno los orienta. Y usted puede o no creerme a lo que yo le digo. La hiperplasia endometrial benigna desde el punto de vista epidemiológico es más frecuente en el grupo de pacientes perimenopáusicas. Y no olvidar al grupo de pacientes anovuladoras. En la perimenopausia, 2 al 10% son anovuladoras,
pero el grupo de obesas mórbidas por resistencia a la insulina, por conversión periférica de acción de aromatasa, de conversión de los andrógenos, aumentar los niveles de estrona, son pacientes que entran en anovulación. Y esas son las pacientes que hacen hiperplasia y que hacen cáncer de endometrio. Entonces, por eso tal vez soy el médico que más remite pacientes obesas a nutrición y al grupo endocrino de medicina interna y al grupo de cirugía bariátrica. Hay que enfrentar la obesidad de alguna manera porque es la causa de toda la patología. Factores de riesgo, pues la anovulación ya la mencionamos y una de las causas de infertilidad es el grupo de anovuladoras. 2/3 de las anovuladoras son obesas, hay 1/3 de anovuladoras que no son obesas, que son el ovario poliquístico en el grupo de pacientes que no son obesas. La obesidad va consigo con la anovulación y la diabetes, que son patologías que comparten con la obesidad y la resistencia a la insulina como causas de proliferación endometrial. También corresponden al grupo de la hiperplasia las terapias estrogénicas no antagonizadas con progesterona en el grupo de menopausia, la paciente que tiene útero y que un doctor se le ocurrió reemplazarle estrógenos para que no le den los sofocos, pero le olvidó que si no lo madura con progesterona, perdón, esa paciente le va a dar un cáncer de endometrio. El grupo de pacientes de cáncer de mama que tienen receptores de estrógenos y progesterona, a que les administra progesterona por 5 a 10 años, se les debe hacer firmar un consentimiento donde sean conscientes de que es riesgo-beneficio, lo mejor es darles el tamoxifeno, pero que el tamoxifeno tiene riesgos en el endometrio de llevar a un cáncer bien diferenciado de endometrio e inclusive aumentar la frecuencia de sarcomas. Pero riesgo-beneficio es la norma en las pacientes con receptores de evitar recurrencia. Luego yo no estoy diciendo que no se debe dar tamoxifeno, sino que debe estar haciendo un pesquisaje en estas pacientes, sobre todo cuando presenten sangrado. Perdóneme un segundito. Mi amor, estoy en clase y no puedo atenderte. Tengo que te venga en taxi. Taxi. No, mi amor. Estoy en clase ya. Chao. Perdónenme que contesté una llamada, pero es que era mi esposa y estaba pendiente que la recogiera, pero ya no la podemos recoger. Qué pena, no se puede. Entonces estábamos hablando del tamoxifeno, que es la norma en el grupo de pacientes con receptores en el manejo del cáncer de mama, que el tamoxifeno es un SER que tiene una acción selectiva, sitio específica, en la mama es un antiestrógeno que ocupa el receptor, pero el tamoxifeno es un potente estrógeno que en el endometrio estimula proliferación endometrial y en el hueso previene osteoporosis, tiene acción estrogénica. Este grupo de pacientes lo único que hay que hacer es hacerle firmar un consentimiento de que lo que se les va a dar es beneficioso, que es el tratamiento correcto, pero que tiene unos riesgos bajo los cuales debe estar en controles. Y el grupo de pacientes de tumores ováricos, cuando hablemos de cáncer de ovario, vamos a ver que hay 3 tipos de cáncer de ovario: los epiteliales, los germinales y los estromales. Los estromales son poco frecuentes, son de pronóstico relativamente benigno, se responden muy bien al manejo quirúrgico y a la quimioterapia, y que estos tumores que derivan de la teca y de la granulosa tienen potencial de producir estrógenos y por ende de llevar al paciente a una hiperplasia. Entonces, en la ecografía, si encontramos un tumor de ovario sólido y una hiperplasia o un cáncer de endometrio, es posible que tenga también un tumor estromal del ovario. Esa clase la veremos, creo que es la última clase. Esa clase es cuando le hace la rifa el doctor Pedro para elegir el jurado oral, que este año lo vamos a volver a tener. Para el diagnóstico debemos tener en cuenta los antecedentes. Cuando entra una paciente que refiere sangrados, obesidad y oligoamenorreas, tiene una alta probabilidad de que estemos ante una paciente con hiperplasia endometrial. En una paciente que está en perimenopausia, de los 47, 48, 50 años, que todavía menstrua y que tenga trastornos de sangrado, es una opción diagnóstica. Y en las pacientes posmenopáusicas, obviamente también ante un sangrado, siempre que hay un sangrado en menopausia hay que pensar en hiperplasia y en cáncer de endometrio. Más adelante, cuando hablemos de cáncer de endometrio, les aclaro que esa es la premisa que usted tiene cuando una menopáusica sangra: descartarle un cáncer de endometrio, pero la causa más frecuente es la atrofia endometrial.
Solamente un 10% aproximadamente de las pacientes con sangrado posmenopáusico corresponden a un cáncer endometrial. Ya nos estamos adelantando un poquito al tema. ¿Cuál es el concepto desde el año 2018 en relación al grosor endometrial? En paciente en edad reproductiva, el grosor endometrial es un caos, porque nadie tiene un punto de corte. Hay patólogos que el endometrio les midió, hay ecografistas que el endometrio les midió 12 y dice que el endometrio anormalmente engrosado, diagnóstico de hiperplasia por ecografía. Lo que yo revise, la recomendación es que tomen como punto de corte 14 a 16 milímetros en paciente en edad reproductiva. En paciente en menopausia, cuando hablemos de cáncer de endometrio, les muestro los soportes de este criterio. Desde el año 2018 se modificó, porque antes se hablaba de 5 milímetros, y varios de sus profesores les van a enseñar 5 milímetros, ese concepto cambió ya hace 4 años. Y les muestro el por qué el punto de corte debe ser 4 milímetros, porque por debajo de 4 milímetros pueden haber cánceres de endometrio, pero la verdad es que se pasen es muy, muy baja. Y en paciente que recibe sustitución hormonal con terapia hormonal de reemplazo, el grosor endometrial no debe exceder de 8 milímetros, porque es un grupo de pacientes menopáusicos que están recibiendo estrógenos y progesterona, y que nunca el endometrio en paciente con terapia hormonal de reemplazo el grosor endometrial debe pasar de los 8 milímetros. Les recuerdo que el tamoxifeno, la paciente que está recibiendo tamoxifeno no se debe estar haciendo controles ecográficos, solo si se presenta un sangrado anormal es criterio de hacer biopsia o de hacer histeroscopia y de tomar biopsia en una paciente que esté recibiendo tamoxifeno por cáncer de mama. Porque es que les hacen ecografía y da el endometrio 7 milímetros en menopausia y nos ponen a realizarles biopsias de endometrio sugeridas por algunos colegas. No, en tamoxifeno se sabe que engruesa el endometrio porque es un SERM que tiene un efecto estrogénico estimulante del endometrio y no es obligatorio o no es mandatorio hacer una biopsia a no ser que esté la paciente con sangrado. Y esta es la imagen ecográfica, la prueba diagnóstica inicial ante una paciente con una hemorragia o anoduladora es el grosor endometrial. Pero cuando vemos el grosor endometrial no nos debemos guiar solo por la imagen de ver el aguacate con la pepa en el centro, que es el endometrio, sino en mirar qué grosor tiene esa paciente. Si la paciente está en menopausia, un grosor de 4 milímetros es anormal, pero si vemos la imagen izquierda de sus pantallas, ustedes ven un endometrio de 1.48 centímetros, es decir, 14 milímetros. Si esta paciente está en edad reproductiva, ese endometrio es normal. No tiene nada, no hay que hacerle nada. Y no nos debemos guiar solo por la imagen, sino por la medida. En cambio, la imagen que ustedes tienen a la derecha, ustedes ven que el endometrio está en 2.16, es un endometrio muy grueso. Si es una paciente en menopausia, muy seguramente va a ser una hiperplasia compleja, un cáncer de endometrio. Es un endometrio anormalmente grueso, muy grueso. El 90% de los cánceres de endometrio en menopausia, el grosor endometrial excede de 1 centímetro. En la mayoría de cánceres de endometrio, este grosor excede de 1 centímetro. En paciente menopáusica, ¿no? ¿Cuáles son las medidas diagnósticas? La ecografía nos permite orientar que a la paciente hay que tomarle una biopsia. Una de las opciones de biopsia puede ser tomarle con un pipel, una pipetica, una curetica de plástico, tomar una muestra endometrial, o cuando están ustedes en la clínica Chicamocha o en el consultorio, quien no cuenta con esa alternativa, puede tomarle una biopsia con una cureta de Nova. Si usted tiene el recurso de la histeroscopia, puede entrar por la cavidad uterina y tomar biopsia del sitio donde ve mayor proliferación endometrial o de donde ve de pronto un tumor. La biopsia de endometrio es segura, económica y confiable y proporciona el diagnóstico en el 90% de los casos. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer como prevención primaria en patología endometrial? Lo primero que hay que hacer es invitar al grupo de pacientes obesas a que bajen su masa corporal. Y si no menstruan, si tienen oligomenorreas y no hay interés
en embarazo, darle progesterona cíclica para que ese endometrio se esté cambiando cíclicamente todos los meses. O darle anticonceptivos si el deseo es no quedar en embarazo, que es el tratamiento de la hiperplasia benigna. En las pacientes con NIE, generalmente el tratamiento es cirugía, histerectomía. Pero en pacientes que no tienen hijos, que son el 5% de las pacientes con NIE, que son anovuladoras obesas, con masas corporales muy grandes, de 36 o 40, se puede contemplar la probabilidad de dar progestágenos a altas dosis y después de sacarlas de la hiperplasia dar inductores y después de que tengan su bebé, histerectomía. En resumen, paciente en edad reproductiva con hiperplasia endometrial benigna, anticonceptivos es una excelente opción. Cualquier anticonceptivo que le esté cambiando el endometrio cíclicamente la está protegiendo. Sin deseo de anticoncepción, le podemos dar progestágenos cíclicos, es decir, le contamos 14 días del día en que le llegó la regla, que se la bajamos con inducción de progesterona, y le podemos decir, a los 14 días de llegar a la regla, tome progesterona por 10 a 14 días y le va a bajar la regla tan pronto suspenda. El paciente que quiera embarazarse, lo que se va a dar es inductores de la ovulación, el más conocido por nosotros y por ustedes es el citrato de clomifeno, pero hay muchos más. Hay esquemas complejos y costosos que son de manejo en infertilidad y que no se los voy a mencionar. El más utilizado de todos los progestágenos en el POS es el acetato de medroxiprogesterona, que en el POS aparece en tabletas de 5 miligramos. La progesterona micronizada no es una opción POS, pero es una opción que se puede dar entre 200 y 400 miligramos, pero no está en el POS. El acetato de medroxiprogesterona o los progestágenos o la progesterona natural micronizada se va a dar, si es acetato de medroxiprogesterona, 10 a 20 miligramos al día por 10 a 14 días, o progesterona micronizada, llámese con todos los nombres como el Progendo, Gelutino, Trogestan, 200 a 400 miligramos al día por 10 a 14 días de cada mes. El acetato de medroxiprogesterona o de Coprovera o MPA es una excelente opción en el grupo de la hiperplasia en las pacientes que están en perimenopausia y o menopausia. Se administra 150 miligramos mes, a veces colocamos una ampolla inicial 150, otra a los 15 días otros 150 y luego otras 4 dosis de medroxiprogesterona hasta completar 6 meses. Si hay deseo de anticoncepción, podemos también recurrir a los dispositivos con progesterona, de los cuales el que más utilizamos es la Mirena. Y en presencia de NIE, el manejo es la histerectomía abdominal extrafacial piberuno, es decir, que se saca del útero sin dejar parámetros y sacando un pequeño rodetico de vagina. Ahora que hablemos de cáncer de endometrio, les muestro los tipos de histerectomías que nosotros realizamos. Pacientes menopáusicas, progestágenos de depósito u otra opción que también la podemos emplear en pacientes con deseo de planificación es colocar un dispositivo liberador de levonorgestrel, la Mirena, que está en el POS y la podemos prescribir y colocar. Algunas pacientes de edad pueden tener contraindicaciones para realizar una cirugía. Las pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa, las pacientes que tienen, yo tuve una las de insuficiencia respiratoria severa y las de estas que tienen déficit de acetilcolina, que no se pueden llevar a cirugía, pues el manejo es dar muy alta dosis de progestágeno en forma continua. Si la cirugía no se puede hacer, pues hay que dar tratamiento con muy alta dosis de progestágeno. Y la otra modalidad terapéutica es colocar un dispositivo liberador de levonorgestrel que está dentro del POS, que es una alternativa sencilla y fácil de colocar.
¿Cuál es el problema del dispositivo? Que para el dispositivo Mirena, que como se debe hacer un control ecográfico y de biopsia a los 3 y 6 meses, no es fácil colocar una Mirena y estar haciéndole una biopsia endometrio donde sacamos un dispositivo cuyo valor es alrededor de 500.000 pesos. Entonces, yo personalmente lo que hago es que evalúo el grosor endometrial. Si veo que el grosor endometrial está dentro del rango normal, no tomo la biopsia de control. Pero si es un NIE, es obligatorio hacer la biopsia de control. Aquí está hablando de la biopsia de control, que el tratamiento mínimo se dé por 6 meses. Y para prevenir las recaídas hay que tener en cuenta la masa corporal. Por eso yo tal vez soy el que más mando en HIC al grupo de salud mía y en mi consultorio a las pacientes, a la nutricionista y al endocrinólogo, porque si la paciente no entiende que su problema es la obesidad, que le va a acabar las caderas, las rodillas, le va a dar cáncer de endometrio, la va a volver diabética, le aumenta el cáncer de mama, no estamos haciendo nada. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Se fueron todos? No, señor, ninguna. Ay, pero sí me están oyendo, bueno, menos mal. Doctor, una pregunta. O sea, en cuanto al tratamiento, lo que debemos evaluar, listo, o sea, tenemos que tener en cuenta de que si la paciente tiene una patología de vasos, si tiene como una alteración de vasos, que digamos en lo que he mencionado por lo general sería la obesidad. Pero en cuanto al tratamiento, entonces, miramos, la primera opción sería el progestágeno, el anticonceptivo sería la segunda si no quiere quedar en embarazo, y luego tomamos la opción de la histerectomía. No. Si la paciente tiene una hiperplasia benigna o en el medio nuestro normal hiperplasia simple sin atipias, usted le pregunta a la paciente solo una pregunta como en el grupo de pacientes anovuladoras. Señora, ¿usted se quiere embarazar? No. ¿No se quiere embarazar? Anticonceptivo. Como es del grupo de obesas y que tienen resistencia a la insulina y que probablemente son anovuladoras, los 3 progestágenos preferidos en el grupo de anovulación son los que tienen dienogés, los que tienen clormadinona y los que tienen ciproterona. Entonces yo personalmente lo que uso son anticonceptivos de ese tipo. El mejor tolerado es la clormadinona, pero si usted lo que quiere es bajar volumen menstrual, prefiero el dienogés. El que menos me gusta es la ciproterona, cuyo nombre original es Diane 35 y después salió el Pacetix. Entonces, si no quiere embarazarse y tiene una hiperplasia benigna, una hiperplasia simple, sin atipias, el manejo es anticonceptivo. Si la paciente no le preocupa, no tiene riesgo de embarazo, progesterona cíclica. Y si la paciente quiere embarazarse, inductores de ovulación. Ese es el manejo. Gracias, doctor. Y hágala bajar de peso. No es solo dar pastillas, es darle consejo de que su problema generalmente está originado por la resistencia a la insulina que le está originando su obesidad, que la grasa es un órgano endocrino que aumenta los niveles de estrona, y esa estrona le lleva a ovulación por acción de unas enzimas que llaman aromatasas. Entonces, esto es un problema endocrino. La hiperplasia endometrial es la consecuencia de un desarreglo en la ovulación secundario a la obesidad. No es más. Voy a tomar un poquito de agua y sigo. Ya me estoy quedando sin voz. El cáncer de endometrio es una patología que no es frecuente en el grupo en pacientes en edad reproductiva. Solo un 5% de los cánceres de endometrio los vemos en el grupo de pacientes que tienen obesidad mórbida y que son anovuladoras jóvenes. Del resto, el cáncer de endometrio es una patología que va asociada con la menopausia, con los primeros 10 años de menopausia generalmente. Esta es la tabla de Globocan de los cánceres en el mundo en las mujeres, y ustedes ven que el cáncer del cuerpo del útero no aparece. Aparece el cáncer de cervix. El cáncer de cervix que en este país, desafortunadamente, como consecuencia de la mala publicidad que quedó después el cáncer de cervix como resultado de la mala publicidad
de la vacunación llevó a que en nuestro medio no haya bajado como se ha observado en el resto del mundo. Perdón, el cáncer de cuerpo de útero sí aparece. Aquí está. En los menos desarrollados y en los más desarrollados. Pero no es un cáncer tan frecuente, pero que cada día, porque la población se está volviendo cada vez más obesa, ha ido ganando números. Y el cáncer de cervix en el mundo, que ha ido disminuyendo, en Colombia no ha bajado y seguimos en el porcentaje de los países no desarrollados, de los menos desarrollados, con unas tasas que la meta era que la población estuviese vacunada entre un 70 y un 80% para lograr la inmunidad de rebaño, y que como consecuencia del año 2014 de la publicidad en las locas del Carmen de Bolívar, que bajaron la vacunación al 5% y que no se ha logrado recuperar después de ese concepto inducido por la prensa, que solo fue en Colombia. En el resto del mundo, la mayoría del mundo tiene tasas de vacunación altas, no se ha logrado recuperar. Eso ha hecho que el cáncer de cervix siga ocupando un importante lugar de más o menos 14-17 por 100.000 y una tasa de mortalidad alta. Y miremos cómo estamos en Colombia. La primera causa de cáncer y de muerte en Colombia es mama, y el segundo lugar, que son pacientes generalmente jóvenes, es cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque no nos hemos vacunado. Y el concepto que a ustedes les enseñé, la mayoría de ustedes que les he preguntado, tienen el concepto de que la vacunación es solo para las niñas entre 9 y 18 años. Eso no es cierto. La vacunación se puede realizar hasta los 45 años. Cuando lanzaron la vacuna, hicieron unos estudios que llamaron Futuro, de los cuales había uno que llamaba Futuro 1, 2 y 3, y en el Futuro 3 se vacunaba en sucio, que se llama, sin realizar test de PCR para VPH. Y lo que se empezó a observar en ese test de PCR para VPH es que en esa vacunación en sucio, las pacientes que hicieron un cáncer o una lesión intraepitelial de alto grado, las tasas de recurrencia fueron más bajas en el grupo de pacientes vacunadas, pero el estudio no se hizo con ese objetivo. Y en el año 2018, un estudio que se llama Esperanza, publicado en los Obstetrics and Gynecology del año 2018, muestra cómo la vacunación, y lo corrobora un estudio del año 2000, del año pasado, del año 2020 holandés, van 4 estudios que demuestran lo mismo, que la vacunación en el grupo de pacientes que tienen una lesión de alto grado a quien se les realiza un cono es parte del complemento del tratamiento. O sea, es una terapia adyuvante, no es prevención, es adyuvancia, porque baja las recurrencias en un 80%, de 7% de recurrencia baja al 2%. Entonces, la norma es que debemos vacunar a toda paciente con una lesión de alto grado a quien se le realiza un cono a los 3 meses con el esquema antiguo de 0-2-6. Esa es la norma. Pero en Colombia tenemos la idea, y en el común de algunos de sus docentes, es que la vacuna es solamente para el grupo de adolescentes. En el grupo de adolescentes se vacuna 0-6-60. 0-6 y a los 60 nunca le ponen la de los 5 años. En el resto de población y en los hombres, hasta los 45 años, la vacunación se puede hacer con el esquema 0-2-6. Hoy en 2 meses y en 6 meses, en la intención de modificar y lograr el efecto de rebaño en cáncer de cervix, que yo creo que nunca lo vamos a lograr con la vacunación como está en Colombia. Y el cáncer de cuerpo de útero, vamos a ver dónde aparece. No lo recuerdo, pero creo que no está. Cuello uterino, ovario, vejiga, no aparece. Principal factor de riesgo del cáncer endometrial: exposición prolongada a estrógenos endógenos, exógenos, endógenos en el caso del obeso, exógenos en el caso de la terapia hormonal no antagonizada, la alta masa corporal por acción de las aromatasas, y los diabéticos tipo 2. Merece una mención especial en los factores genéticos el síndrome de Lynch 2 hereditario colorectal,
que da origen a adenocarcinomas. La paciente que tenga un síndrome de Lynn-2 tiene una probabilidad del 40 al 60% a lo largo de su vida de desarrollar un cáncer de endometrio del grupo no endometrioide. Ahorita más adelante les explico que existen dos tipos de cáncer de endometrio, los asociados con los factores de riesgo anteriores, que son los de las obesas, y otro que es el 10% de los cánceres de endometrio que no tienen esos factores de riesgo y que son de otro tipo histológico, que son los serosos, los papilares, carcinosarcoma. Se ha asociado también a las mutaciones germinales del BRCA1 y el BRCA2. Recuerden que el BRCA1 y el BRCA2 están asociados con el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Sin embargo, esta asociación de adenocarcinomas hereditarios es controversial en relación al cáncer de endometrio. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, no hay una claridad, pero es posible, como en el síndrome de Lynch, que compartan el riesgo de adenocarcinoma. La edad. La mayoría de los casos de cáncer de endometrio se ven en el grupo de pacientes mayores de 50 años. 5% se ven en el grupo en edad reproductiva, que son obesas anovuladoras, obesas mórbidas generalmente. Y la probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio, la mayor, es en el grupo entre los 60 y 69, perdón, en el grupo entre los 40 y 59 años, pero toda la menopausia, todo sangrado, debe pensarse en un cáncer de endometrio ante un episodio de hemorragia. La incidencia en Estados Unidos es alta y en el norte de Europa es más baja en Asia y África. O sea, en la medida que hay desnutrición es menos frecuente. La prevalencia del síntoma sangrado en el cáncer de endometrio es del 90%, es decir, prácticamente todas las pacientes con cáncer de endometrio van a consultar por un sangrado. Pero el riesgo real de que una paciente en menopausia que sangra le encontremos un cáncer de endometrio es del 9% con el síntoma. Pero si a eso usted le suma el grosor endometrial, esto va subiendo en la medida que el grosor endometrial sea mayor. Pero por el solo síntoma, de todas maneras yo lo que les enseño a ustedes, paciente que sangra en menopausia es un cáncer de endometrio mientras no se demuestre lo contrario. No le estoy diciendo que todas son cánceres, una de cada 10 para que lo aprendan de una manera más fácil. ¿Ya? Y este es el consejo de la COC, de los americanos, en relación al parámetro de estudio y el nivel del endometrio que debemos tomar como patrón de referencia. Les resumo esta diapositiva diciéndoles que el estudio inicial ante toda paciente que tenga un sangrado grave y que pensemos en que pueda tener un tumor del endometrio, la puerta de entrada siempre es una ecografía. Siempre hay que valorar el grosor endometrial, es la norma. Ustedes pueden analizar lo que dice el texto, pero esto lleva a decir que el papel de la ecografía es muy importante y es el estudio inicial que debemos realizar. Y este es comparando el grosor endometrial, el valor predictivo y el número y valor predictivo negativo. Y definitivamente el punto de corte que tomó la Sociedad Americana, la COP, publicado por el American College desde el año 2018, es que toda paciente que tenga un endometrio que rebase los 4 milímetros debe tener un estudio histológico o histeroscópico o de histerosonografía para valorar ese endometrio y tomar una biopsia. Obviamente, si tomamos el punto de corte por debajo de 3 milímetros, la probabilidad de que encontremos un cáncer de endometrio es casi cero. En esta diapositiva ustedes ven que con grosor de menos de 3 milímetros se necesitan 383 casos para que se nos pase uno. Con punto de corte en 4 milímetros, 339 carcinomas para que encontremos uno. Y en el punto de corte que teníamos antes, si lo tomáramos en 5 milímetros, por cada 239 se nos está pasando un carcinoma de endometrio por debajo de ese grosor. Entonces, lo que les quiero decir es que el punto de corte no es 5, que muchos de mis compañeros o ustedes van a leer bibliografía vieja, se habla de 5, no, el punto de corte es 4. No hay Pedro les pregunte en el examen o les pongo un grosor endometrial de 5 y ustedes caigan redonditos diciendo que es normal.
Y si él les pone 5 y dice que ese no es el punto de corte para él, le muestran esta diapositiva y le dicen, mire doctor, desde el año 2018 el punto de corte es 4 milímetros. Hay un estudio, para mí, aún no adoptado en todo el mundo, en relación a la infiltración miometrial predictiva de la extensión de la cirugía en cáncer de endometrio y en la resonancia nuclear magnética. Cuando hacemos una resonancia o en general un estudio radiológico, usted puede tener córtex axiales. Axial es lo que nos dice qué está arriba y qué está abajo de nuestra cabeza. O sea, de para arriba y de para abajo. Un corte coronal es lo que nos dice qué está adelante y qué está atrás. Y un corte sagital que nos parte por la mitad y nos dice qué es derecho y qué es izquierdo. El estudio para medir la infiltración a miometrio debe ser un corte axial con angulación. Es decir, trata de volverse un corte entre axial y sagital. Porque es como está la forma del útero para poder evaluar. Ustedes ven en la línea roja la forma como debe ser el corte en el espesor del miometrio para poder definir la infiltración. Y es que ahora que hablemos de la clasificación vamos a entender que los tumores que pasan de la mitad del miometrio, la cirugía es diferente a los que estén limitados al endometrio o que infiltren menos de la mitad del miometrio. La imagen que ustedes ven en el centro y a la derecha corresponde a la resonancia, donde ven la imagen tumoral y cuando colocan el contraste ven la imagen cómo se ve en el cambio de color a la zona de infiltración y cómo cambia si el corte es solo sagital o si el corte es axial o el corte es axial angulado. Y esta es la forma como se mide la infiltración. Se traza una línea sobre el nivel del endometrio y se mide el espesor hasta el miometrio, y si el tumor infiltra más de la mitad del miometrio estaríamos hablando de un estadio 1B, y si el tumor infiltra al miometrio pero no alcanza la mitad estaríamos hablando de un estadio 1A. Y este es un estadio 1A. Normalmente la línea del endometrio se debe ver hiperrefringente, se debe ver brillante, y cuando hay una patología tumoral él va tomando como la coloración del útero. Va a ver en una imagen donde en una de las estadios 1A donde no se nota dónde se acaba el miometrio, y en este que es el del medio de contraste ven que el tumor no infiltra. La fase con el medio de contraste es esta fase blanca. ¿Sí? La resonancia nuclear magnética es predictivo de la infiltración miometral casi con la misma exactitud que la biopsia por congelación. Por ende, yo a mis pacientes, o cuando se evalúa a una paciente con una hiperplasia compleja o un tumor infiltrante del endometrio, un carcinoma invasor, es una muy buena opción el realizar una resonancia nuclear magnética contrastada. Aquí ven otra imagen de un estadio 1, un volumen tumoral muchísimo más grande. En la fase inicial del corte, ustedes no logran diferenciar entre el miometrio y el tumor. En la parte del centro, suprimiendo grasa, se ve que ya el tumor está en la parte central, y en la fase con contraste se ve que es un gran tumor, pero que no infiltra el miometrio, sigue siendo el estadio 1A. No hablamos el tamaño del tumor, sino la infiltración de las estructuras adyacentes. No hay infiltración, el canal cervical está normal, es un estadio 1A. ¿Y qué es el estadio 1B? El estadio 1B es el tumor que infiltra más de la mitad del miometrio sin llegar a la serosa. Ustedes ven, para resumir un poquito, la imagen de su derecha en la pantalla, donde en la fase de contraste ven cómo el miometrio que se ve blanco está invadido por el tumor, que ocupa casi que 2/3 del espesor del músculo. Esto es un estadio 1B. Les hablaba que existen dos tipos de cáncer en el endometrio. Uno que se llama endometrioide, que representa el 90% de los casos y que es el asociado con la obesidad más frecuente en las blancas, con patología endometrioide, con pronóstico favorable. El 85% de las pacientes las encontramos para manejo quirúrgico.
y que su ploidía es diploide, los otros son aneuploides, y que no están asociados con los oncogencas y el HER2. Los carcinomas de endometrio tipo 2 no tienen como parámetro la edad. Es igual en blancas y negras, son de peor pronóstico negra. Los tipos histológicos no son endometrioides sino serosos, células claras. Son de pronóstico desfavorable, es lo que nosotros llamamos un grado 3, son tumores que son altamente metastizantes y que para efectos del vaciamiento ganglionar con cualquier infiltración a metro estamos obligados a hacer vaciamiento ganglionar y hacer una histerectomía radical. Esta es la clasificación de la FIGO vigente desde el año 2018 también. La clasificación ha ido cambiando. Antes se tenía en cuenta el tamaño uterino, la infiltración al canal cervical, endocervical y al espesor del canal cervical. Ya no se tiene en cuenta ese criterio, ahora solo se tiene en cuenta que el tumor esté limitado al endometrio o invada menos del 50% en el estadio 1, el estadio 2 que rebase más del 50%, el estadio 3 que haya extensión al estroma del cuello, el estadio 3A, extensión a la serosa uterina y o anexos, el 3B, extensión a vagina, paramétros o peritoneo pélvico, el C1, el 3C, ganglios linfáticos de la pelvis, el 3C2, metástasis a los ganglios paraórticos, el 4A, extensión a vejiga o recto, y el 4B, metástasis a distancia, que son ganglios intraabdominales o inguinales, que son raros que los comprometan. En el dibujito con plastilina lo van a entender más fácil. Si el tumor está limitado al endometrio, un estadio 1, estadio 2, infiltra el endometrio, realmente en la imagen del dibujo yo lo veo que compromete más de la mitad, pero la idea es que esa bolita debía no comprometer sino menos de la mitad. La imagen en el dibujito parece que tuviera 2/3 del miometrio. No, sí, está en lo correcto. El 1B pasa la mitad, es que es un 1B, pasa la mitad, es correcto. Está comprometiendo 2/3 del miometrio, es decir, no debe pasar de la mitad del miometrio. El estadio 2 es la extensión del tumor al estroma del cuello. El estadio 3A, la extensión a la serosa y a los órganos adyacentes, trompa y ovario. Y el 3B, la extensión a parametrio y vagina. Y el 3C, la extensión a los ganglios linfáticos. 4, la metástasis a distancias. El 4A y B, el 4A a recto y vejiga, y el 4B, la metástasis a distancia. ¿Cuál es el tratamiento? El 85% de las pacientes con un cáncer de endometrio son tributarias de un manejo quirúrgico, y ahí entramos a hablar de los tipos de histerectomía. No es el objetivo mío enseñarlo a hacer histerectomías, eso es para los residentes. Pero sí deben saber que las pacientes con estadio 1A se les hace una histerectomía simple, sin necesidad de hacer vaciamiento ganglionar y con un rodete de vagina. Es decir, ustedes siguen la línea naranja y le sacan un poquito de vagina. Esa es la histerectomía Piver 1. La subtotal no se puede hacer, que es la que quita nomás el cuerpo del útero, está proscrita en pacientes con cáncer. Y los parámetros y sacar un rodete amplio de vagina de 3 o 4 centímetros en la norma en el grupo de pacientes con carcinomas no endometrioides y con infiltraciones mayores del 50% o que comprometan cervix. Y cuando se hace una histerectomía radical, se debe hacer siempre un vaciamiento ganglionar de ganglios interiliacos, ilíacos y paraórticos, como parte del manejo. Por ende, la incisión de elección en el grupo de pacientes por cáncer de endometrio es una incisión mediana. Prima el diagnóstico y la malignidad sobre la estética. La incisión mediana es fea, al paciente no le gusta, pero es la norma. Hay que hacer incisión mediana. Las pacientes que no caben en el estadio hasta el estadio 2 pueden ser tributarias de manejo quirúrgico. Los estadios 3 y 4 son tributarias de manejo con quimio y radio y su pronóstico es malo. Las pacientes con estadios 1A y 1B tienen unas tablas de sobrevida buenas. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Yo sé que es un tema totalmente ajeno, casi que para ustedes, porque es que todos los días que van a turno lo que ustedes ven es oxitocina, inducción, retardo de crecimiento, ruptura de membranas, y excepcionalmente le llega una viejita al turno sangrando. Y ustedes no le prestan ninguna atención a la ecografía, ni al grosor endometrial,
pero en su vida, cuando atienden urgencias, esta es una patología que llega consultando urgencias y por la que me llaman frecuentemente a valoración, por lo menos en el HIC, yo creo que por lo menos 2 veces al mes me llaman. ¿Alguna pregunta? Doc, entonces el punto de corte sería 4 milímetros en pacientes menopáusicas, ¿cierto? Sí, el punto de corte para considerar hacer histeroscopia o al menos hacer una biopsia o al menos meterle una cureta de Nova es 4 milímetros. Paciente que tenga grosor mayor de 4 milímetros debe realizarse biopsia. Si usted toma el punto de corte en 3, pues la probabilidad de que se le pase un cáncer de endometrio es mucho menos. Pero el punto de corte, 4. Vale, gracias. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Me podría repetir el tratamiento de carcinoma endometrioides y con la infiltración es mayor del 50%? Los tumores no endometrioides se consideran para efectos de manejo, nosotros los llamamos tumores G3, mal diferenciados. Son los de células claras, el carcinoma papilar del endometrio, y puede también caer ahí uno que se llama carcinosarcoma. Todas las pacientes con ese tipo de tumores son de un pronóstico más sombrío que las de los carcinomas endometrioides. No tiene nada que ver con obesidad. Y el tratamiento de elección en este grupo de pacientes es la histerectomía radical con rodete de vagina, vaciamiento ganglionar, y en ese grupo de pacientes a todas se les hace quimio y radio complementaria. En el grupo de pacientes con carcinoma endometrioide, bien o moderadamente diferenciado, porque el mal diferenciado es analógico para el manejo del no endometrioide, lo que se hace es, si el tumor no infiltra sino menos de la mitad del miometro, una histerectomía simple y observación. Pero si la paciente tiene un tumor que infiltra más de la mitad del miometro, se hace una histerectomía radical con vaciamiento ganglionar, quimio y radio posquirúrgica. ¿Ya? Yo no creo que en la pregunta de examen se les vaya a poner un caso clínico para que definan el manejo. Uno, preferentemente en el nivel de ustedes, lo que les pregunta es a quién le debe realizar una biopsia. De pronto un caso clínico que le muestren que la paciente es obesa, hipertensa, diabética y llega con un endometrio de 25 milímetros, está en menopausia, y que qué le debe hacer. ¿Cuál es el examen inicial que debe realizar? Pues inicialmente en una paciente que llega sangrando, lo que hay que hacer primero es la ecografía, y dependiendo de la ecografía y si cuenta con el recurso, si usted cuenta con el recurso, hay escuelas en Bogotá que el único método diagnóstico que aceptan es la histeroscopia. Pues yo ese juguete lo tengo en el HIC y lo tengo en Foscal Internacional, pero usted en Chicamocha no lo tiene. Es un recurso costoso y pues es más exacto y preciso, me permite orientar la biopsia, ser muy exacto en la toma de la biopsia. Uno tiene unas tijeritas y un grasper para tomar la biopsia, y si tiene que hacer resección de un tumor más grande puede utilizar una cosa que se llama el resectoscopio. Pero la norma ante un endometrio grueso en menopausia es, por lo menos, háganle un legrado de biopsia y con anestesia. Yo pienso que por ahí pueden ir las preguntas en el grupo de cáncer de endometrio, y de pronto de diferenciar que existe uno endometrioide y uno no endometrioide y que de pronóstico son diferentes. No sé si Pedro nos irá a pedir preguntas. Yo no pretendería que ustedes me sepan diferenciar las cirugías, aun cuando como interés y como posibilidad de que de pronto en los exámenes de residencia les pueden salir, me parece importante que vayan teniendo alguna idea de en qué se basa la decisión quirúrgica, en el grado de infiltración, en el tipo histológico. Y que la cirugía... Entonces sería ecografía y después legrado biopsia. Sí. Ah, ok. Pero si cuento con el recurso, hay un caso especial en los endometrioides, es la paciente menopáusica que le hacen la ecografía y le da menos de 4 milímetros y sangra, y le hacen un legrado biopsia y no da nada, y la señora vuelve por sangrado. Pacientes con grosores endometriales bajos, en menopausia y sangrado persistente,
Puede ser por atrofia, pero es obligatorio hacer una histeroscopia. Yo tuve hace 15 días una en el HIC, 2 grados negativos, y seguía sangrando y le metí el histeroscopio y ¡pum! Ahí le encontré una pepa, un carcinoma. Chiquitico. Generalmente esas pacientes, esos tumores son no endometrioides. Los tumores no endometrioides no se asocian con las hiperplasias y la hiperplasia tipo NIE y van apareciendo con grosores endometriales inicialmente más bajos. Son tumores de crecimiento muy rápido. Entonces, en ese grupo de pacientes con hemorragia persistente en menopausia, yo les diría siempre hay que hacer una histeroscopia. Ahí sí es obligatorio hacer una histeroscopia. Vale, doc, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o nos vamos a descansar? Ya me quedé sin voz. El semestre pasado me metieron 4 clases seguidas porque fue una locura. Las clases de cáncer, dictar cáncer de endometrio, cáncer de ovario, piso pélvico, son temas realmente un poco largos que se pretende inducírselos en una sola clase. Y ustedes ven que solo de ecografía se puede hacer una reunión y de manejo quirúrgico otro. Y son temas extensos de los que ustedes conocen poco, pero que deben irse integrando porque es la mitad de la materia. Ustedes ven ginecología y obstetricia y ven mucha obstetricia y ginecología es menos lo que realmente ven. Lo real es que en su vida diaria como médicos generales lo que más se van a enfrentar es la embarazada y por eso es tan importante que sepan determinar el bienestar fetal, valorar las pruebas de bienestar, saber los índices de líquido amniótico, saber interpretar un monitoreo, ser atentos a cuándo pueden mandar un paciente a la casa y cuándo lo deben dejar. Pero no pasar por alto que de pronto le llega una abuelita sangrando y que es una paciente importante, que la vida de esa paciente, si usted no le hace el diagnóstico oportuno, de pronto cuando la encontremos sea un estadio ya más avanzado donde no le podamos brindar manejo quirúrgico. ¿Algo más? No, no, señor. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.